Vivimos en una época en que hasta la esperanza es secuestrada por el capital. El capitalismo, ese monstruo insaciable que Marx ya había desnudado en sus entrañas, no se contenta con explotar el trabajo en el suelo de las fábricas, no se satisface con chupar la sangre de quien produce riqueza real. Ahora avanza sobre algo aún más íntimo, el ocio, el deseo, la fuga momentánea de la realidad. Los juegos de azar en Internet no son inocentes pasatiempos digitales. Son la prueba viva de que el capital todo lo transforma en mercancía, hasta los sueños y hasta las ilusiones. Lo que debería ser simple diversión es mercantilizado con precisión quirúrgica, transformado en máquina de extracción de lucro. El jugador no juega. Es jugado, manipulado, engullido por algoritmos que saben más sobre su mente que él mismo. Marx ya decía que en el capitalismo hasta los instintos humanos pueden ser comprados y vendidos. Lo que vemos en los casinos digitales es la materialización de esa verdad, la esperanza del pobre, el deseo de ascenso, la emoción del riesgo, todo empaquetado y vendido como producto de consumo masivo. El ocio dejó de ser tiempo libre y se convirtió en tiempo de explotación. No es por casualidad que cada clic, cada apuesta y cada derrota del jugador no significan apenas una mala suerte individual, sino un ladrillo más en la fortaleza de la plusvalía digital. Aquí no hay producción de bienes, no hay trabajo concreto, no hay valor creado por el sudor humano. Lo que existe es una nueva forma de vampirismo social, una extracción de riqueza directa de la ilusión. Cada derrota es ganancia para una plataforma que no produce nada más que vicio. Es el capitalismo en su versión más obscena, ganar con la pérdida ajena, enriquecer con la quiebra psicológica y financiera de las masas. Marx denunciaba el robo del capitalista que se apropiaba de la plusvalía del trabajador. Hoy, los casinos online roban algo aún más cruel, no solo la riqueza del bolsillo, sino la esperanza, la dignidad y el control del propio tiempo. Y aquí entramos en el terreno de la alienación. Marx nos alertaba que el trabajador alienado pierde el control sobre el producto de su trabajo. Ahora, millones de jugadores están alienados en sus propios momentos de ocio. El tiempo libre, que debería ser espacio de libertad, se convierte en prisión digital. Los algoritmos saben cómo mantener a la víctima activa. Ofrecen casi victorias, simulan recompensas, juegan con la psicología del deseo y de la frustración. El jugador cree estar ejerciendo libertad de elección, pero está atrapado en un ciclo de compulsión cuidadosamente planificado. Es la alienación elevada al paroxismo. Hasta la diversión se convierte en trabajo forzado, pero ahora quien trabaja no es el cuerpo, sino la emoción, la esperanza y el propio inconsciente humano. Y como si no bastara con esa ingeniería de la compulsión, el capitalismo lo reviste todo con su máscara más perversa, el fetichismo de la mercancía. Marx denunciaba que en el fetichismo, las relaciones sociales entre personas aparecen como relaciones entre cosas. El premio millonario, el gran bote de oro prometido por los casinos online, es la expresión máxima de ese fetiche. El jugador no ve el sistema que lo aprisiona, no ve a los accionistas escondidos tras la pantalla, los algoritmos que controlan sus apuestas, los lobistas que legalizan el vicio en nombre de la libertad de mercado. Lo que él ve es apenas la imagen brillante del premio inalcanzable, el anuncio del ganador, exhibido como propaganda viva del milagro del enriquecimiento rápido. Pero detrás de esa cortina de humo, la realidad es brutal. La abrumadora mayoría pierde, mientras la minoría billonaria lucra. El capitalismo siempre ha vivido de ilusión, pero aquí la ilusión se convierte en método científico de explotación.
Historias de éxito son usadas como cebos, como vitrina para esconder el cementerio financiero de millones de derrotados. La esperanza de ascenso social es reducida a una ruleta girando en una pantalla de celular. Y ese espectáculo no es casual, es funcional al sistema, porque mientras las masas sueñan con la suerte, no cuestionan la estructura que las mantiene presas en la desigualdad. Es preciso decir en voz alta, los juegos de azar online no son libertad, no son diversión, no son democracia digital. Son la colonización del deseo humano por el capital. Son el uso científico de la tecnología para transformar seres humanos en máquinas de pérdida continua. Marx ya nos mostró que el capital todo lo transforma en mercancía. Hoy vemos que transforma hasta la propia esperanza en un negocio altamente rentable. El casino no es un espacio de ocio, es un campo de batalla de clases, donde la victoria ya está marcada antes incluso de que la ruleta gire. He aquí la verdad que quieren esconder. La casa siempre gana porque la casa no juega. Quien juega es la clase trabajadora y quien lucra es la burguesía. Suscríbete al canal para descubrir cómo Marx puede transformar tu visión del mundo. Vamos a deconstruir conceptos complejos y volverlos accesibles, ayudándote a ver más allá de las narrativas dominantes. Si en el primer análisis vimos cómo el capital mercantiliza hasta el ocio y captura el deseo humano, ahora es necesario revelar cómo ese engranaje se alimenta de la miseria y transforma el vicio en línea de producción de lucro. Marx ya afirmaba que el capitalismo no sobrevive solo del trabajo productivo, sino también de su habilidad para extraer valor de formas cada vez más degradantes. Lo que vemos en los juegos de azar digitales es la materialización de esa lógica. Una industria que no crea nada, no produce nada, y aún así enriquece sin límites. Es la plusvalía sin trabajo, la plusvalía digital, una aberración que muestra la perversidad máxima del sistema. Aquí no se trata de fábricas o líneas de montaje. El jugador no es explotado como trabajador asalariado, sino como consumidor compulsivo. Su tiempo, sus emociones, sus frustraciones se convierten en materia prima de un proceso que multiplica fortunas en manos de pocos accionistas. Cada derrota no es apenas una estadística, es la sangre financiera succionada directamente de las venas de la clase trabajadora. Marx llamaría a esto extracción parasitaria, un ejemplo de acumulación que no genera riqueza colectiva, sino que solo concentra ingresos. Y no es por casualidad que la industria del juego crece sobre los más vulnerables. El capitalismo predatorio sabe dónde atacar. No se dirige a los ricos ya blindados por la especulación de alto nivel, sino a los jóvenes desempleados, los trabajadores precarizados, los ancianos que sueñan con un alivio para sus cuentas. Esta máquina de explotación no solo se alimenta de la miseria, sino que la reproduce. El sistema sabe que, cuanto más precarizada sea la vida, mayor será el atractivo de la promesa de enriquecimiento rápido. Es un ciclo de desespero cuidadosamente planificado. Cuanto más sufre el trabajador, más apuesta. Cuanto más apuesta, más pierde. Cuanto más pierde, más lucra el capital. Es en este terreno donde la propaganda actúa como ideología de guerra. Las plataformas patrocinan clubes de fútbol, streamers y artistas para dar apariencia de normalidad al vicio. Transforman el juego en algo popular, democrático, divertido. Dicen que es libertad de elección. He aquí la mentira monumental que Marx denunciaría con todas sus letras. No existe elección libre bajo un sistema de dominación. La libertad de jugar es tan falsa como la libertad de vender la propia fuerza de trabajo en un mercado donde el patrón siempre detenta el poder. Lo que llaman libertad es apenas la máscara de una prisión algorítmica. La tecnología
es el arma central de esta guerra. El casino ya no es una sala llena de fichas y ruletas, sino una estructura industrializada de vicio. Big Data, inteligencia artificial, análisis conductual, todo es utilizado para capturar al jugador. El sistema sabe cuánto tiempo permaneces en la pantalla, sabe cuándo estás a punto de rendirte, sabe exactamente el momento en que una casi victoria puede reavivar tu llama de esperanza. Es la racionalización científica de la compulsión, una línea de montaje invisible que fabrica derrotados a escala industrial. Marx decía que el capitalismo revolucionaba los medios de producción para intensificar la explotación. Aquí vemos la misma lógica aplicada al vicio. La tecnología no emancipa, aprisiona, y como si no bastara la manipulación psicológica, el capital aún produce el fetiche del gran premio. Es preciso mantener viva la llama de lo imposible para que el engranaje siga girando. La propaganda muestra ganadores, que transformaron unos clics en fortunas, pero no muestra los centenares de miles que lo perdieron todo. Ese es el fetichismo de la mercancía en su forma más cruel. El premio aparece como objeto mágico, sin relación con las estructuras sociales que lo sustentan. El jugador no ve a los inversores, no ve a los lobistas, no ve la maquinaria política que protege esta industria. Él ve apenas la ruleta, la apuesta, el jackpot. Y corre a jugar sin percibir que ya entró en una batalla perdida. Marx también nos enseñó que la ideología no es apenas un conjunto de ideas, sino una fuerza material que moldea conciencias. La normalización de los casinos online cumple exactamente ese papel. Al patrocinar el deporte, al infiltrarse en el entretenimiento, al presentarse como ocio moderno, el juego se vuelve parte del cotidiano sin ser cuestionado. Quien se atreve a criticar es acusado de moralista o de enemigo de la libertad individual. Pero el verdadero moralismo está del lado del capital, que naturaliza la explotación y transforma el sufrimiento en oportunidad de negocio. La verdad es simple y devastadora. No estamos ante un problema individual de vicio, sino ante un engranaje colectivo de explotación de clase. El juego online es el ejemplo perfecto de cómo el capitalismo privatiza hasta el azar. Lo que antes era marginal o controlado por el Estado, ahora es fuente de lucro para corporaciones transnacionales que actúan con lobby agresivo para legalizar y desregular sus operaciones. Es la acumulación primitiva en su versión digital, transformar la fragilidad humana en mercancía, arrancando riqueza hasta de lo que parecía imposible. Marx ya había denunciado la especulación financiera como la forma más podrida de la acumulación capitalista, donde el dinero genera dinero sin pasar por la producción real. Los casinos online son la versión popular de esa especulación. Mientras los bancos apuestan en derivativos, millones de personas apuestan en juegos digitales. La diferencia es brutal. Los ricos especulan con protección, con seguros, con redes de seguridad. Los pobres especulan con su propia vida, con sus salarios, con la comida de sus familias. El capital crea dos tipos de juegos: el casino dorado para los millonarios y el casino digital para los miserables. En ambos casos, la lógica es la misma. La mesa es controlada por la burguesía y la derrota de la mayoría es la victoria de la minoría. He aquí la síntesis de este cuadro. Los juegos de azar online no son una cuestión de elección individual, no son una debilidad moral. Son la prueba viva de que el capitalismo es capaz de transformar hasta el azar en fuente de acumulación. Mientras la clase trabajadora se ahoga en deudas y frustraciones, la burguesía digital levanta copas con los lucros de una forma más de explotación. Es preciso arrancar la máscara de esta farsa y llamar a las cosas por su nombre.
El casino es apenas otro campo de batalla de clases, y quien no comprenda esto seguirá jugando el juego de la burguesía, donde la derrota siempre está garantizada. Si te gusta este tipo de contenido, escribe tu opinión en los comentarios o escribe la ciudad donde vives y tu nombre para saber hasta dónde está llegando nuestro mensaje. Si hasta aquí hemos desnudado la mercantilización del ocio y la explotación directa de la miseria, ahora necesitamos avanzar hacia un punto aún más profundo: la alienación total del sujeto ante la máquina capitalista del azar digital. Marx decía que la alienación del trabajador ocurría porque perdía el control sobre el producto de su trabajo, sobre el proceso y hasta sobre sí mismo. Hoy, esa alienación se extiende más allá de la fábrica e invade lo que debería ser el espacio de la libertad, el tiempo libre. El jugador adicto ya no controla sus horas, no controla su deseo, no controla siquiera la ilusión que lo mueve. Todo está programado por algoritmos que deciden cuándo debe soñar, cuándo debe frustrarse y cuándo debe apostar de nuevo. El capitalismo ha perfeccionado el arte de aprisionar al hombre con cadenas invisibles. Ya no es la cadena de hierro que mantiene el cuerpo preso, sino la cadena psicológica que aprisiona la mente. Y esto se hace con precisión científica. Los casinos online utilizan técnicas de manipulación conductual que recuerdan laboratorios de condicionamiento animal. El recurso de las casi victorias, por ejemplo, es un golpe cruel: mostrar al jugador acercándose al premio, perder por un detalle, sentir que la próxima vez llegará la suerte. Esta sensación de proximidad está planificada para activar circuitos de dopamina en el cerebro, creando una dependencia tan real como la de la cocaína o el alcohol. La diferencia es que esta droga no se vende en callejones oscuros, sino en aplicativos con anuncios coloridos y patrocinio de clubes de fútbol. Y aquí entra el verdadero carácter catastrófico de este sistema, porque el jugador cree estar al mando, piensa que tiene libertad, que es dueño de sus elecciones, que puede parar cuando quiera. Pero la libertad aquí es apenas un espejismo. Marx ya denunciaba que en el mercado laboral la libre elección del obrero era ilusoria, pues tenía que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. En los casinos digitales, la lógica es la misma. La libertad de jugar no es libertad, sino la sujeción a un sistema proyectado para que pierdas. No se trata de azar, sino de un cálculo matemático que garantiza que la casa siempre gane. Es la alienación disfrazada de diversión, y como todo mecanismo capitalista, esta alienación no es apenas un accidente, es funcional. Mientras el trabajador pasa noches enteras girando ruletas digitales, no cuestiona por qué su salario no alcanza para pagar el alquiler, no se organiza para luchar contra la explotación real. La alienación del ocio cumple el papel político de desmovilizar, de mantener a las masas distraídas, anestesiadas por la ilusión del premio fácil. Es como si el capital hubiera encontrado una manera de transformar hasta la fuga en prisión, hasta el descanso en una arena más de explotación. El fetichismo de la mercancía aparece aquí con su rostro más brillante y engañoso. El gran premio, el jackpot, el billete dorado, todo eso es fetiche. El jugador no ve el engranaje social, no ve el ejército de programadores, mercadólogos, políticos y accionistas que hacen girar el sistema. Él ve apenas el objeto mágico, el premio. La mercancía aparece como algo independiente de las relaciones sociales, como si fuera una bendición caída del cielo, y no el resultado de una máquina de explotación montada para enriquecer corporaciones. El fetiche hace que el premio parezca milagroso, y el fracaso personal parezca culpa individual. Así, la víctima no cuestiona el sistema, se culpa por no haber tenido suficiente suerte. Pero,
¿Qué es ese premio sino el equivalente digital de la especulación financiera que Marx denunciaba en el siglo XIX? Mientras los banqueros apuestan en acciones y derivativos, el pueblo apuesta en juegos online. Ambos juegan con riesgos, pero los resultados son diferentes. El banquero tiene seguros, tiene protección estatal, tiene lobby para salvar sus pérdidas. El jugador pobre tiene apenas el vacío del bolsillo y la desesperación en el corazón. La especulación es la esencia del capitalismo, y los casinos digitales son su versión popular, vulgarizada, pero igualmente destructiva. No podemos olvidar que todo este engranaje depende de ideología para mantenerse en pie. Por eso los casinos digitales invierten fortunas en publicidad, patrocinios e influenciadores. Crean la imagen de que el juego es parte de la cultura, es diversión, es hasta una forma de socialización. Cuando alguien denuncia esta explotación, pronto surgen los defensores de la libertad individual, repitiendo como loros el discurso de que cada quien hace lo que quiere con su dinero. Pero Marx ya nos mostró que no existe neutralidad en las relaciones sociales. Esta supuesta libertad es apenas el barniz que cubre la dominación. El individuo no es un átomo suelto en el mundo, es producto de condiciones materiales. Y cuando millones se vuelven adictos y se endeudan, no es una cuestión de elección individual, sino de una estructura que empuja a los pobres hacia la trampa mientras los ricos recogen los lucros. Es esa naturalización lo que hace que el juego parezca inevitable. La publicidad no muestra familias destruidas, no muestra jóvenes que gastan el salario completo en apuestas, no muestra suicidios vinculados al vicio. Muestra apenas sonrisas, colores vibrantes y la promesa del tal vez mañana seas tú. He aquí la función ideológica: transformar explotación en diversión, transformar derrota en estilo de vida. El capitalismo, que ya había privatizado el agua, el aire, la tierra y el trabajo, ahora privatiza el propio azar. Lo que antes estaba prohibido o controlado por el Estado, hoy es dominio de corporaciones globales que operan en paraísos fiscales, blindadas por lobbies y protegidas por leyes hechas a medida. El azar, que debería ser un acaso de la vida, se ha convertido en línea de producción controlada, en máquina de acumulación. En resumen, lo que vemos aquí es el triunfo de la alienación en su forma más completa. El jugador piensa que se divierte, pero trabaja para el capital. Piensa que está libre, pero está preso en cadenas invisibles. Piensa que busca suerte, pero ofrece riqueza a los dueños de la mesa. El casino digital es la fábrica de la alienación contemporánea, y quien no vea esto seguirá siendo apenas un número más en las estadísticas de la derrota. Hemos llegado al rostro más cruel y al mismo tiempo más claro de este engranaje de explotación: la verdad de clase detrás de los juegos de azar online. Marx nos enseñó que la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases, y el casino digital es apenas otro capítulo de esta narrativa. No se trata de azar individual, de elección débil o de educación financiera insuficiente. Se trata de un mecanismo sistemático de transferencia de riqueza de la clase trabajadora hacia la burguesía global. Cada apuesta perdida, cada noche de sueño sacrificada, cada emoción consumida se convierte en lucro para accionistas billonarios que jamás han pisado la pobreza. La injusticia aquí es monumental. Mientras el trabajador se empobrece, la élite digital engorda y todo se presenta como entretenimiento. El capitalismo moderno, que Marx denunciaría como una máquina de explotación cada vez más sofisticada, ha transformado la tecnología en arma de dominación. Big Data, inteligencia artificial, análisis conductuales, algoritmos de engagement, todo sirve para crear dependencia, para extraer plusvalía donde no hay trabajo material.
El jugador pobre es el nuevo obrero del siglo XXI, pero su trabajo no produce mercancías tangibles, produce datos, tiempo y frustración, y esto se convierte en lucro directo. La plusvalía digital es una evolución monstruosa de lo que Marx ya había descrito: capital, extrayendo riqueza de forma parasitaria, usando la mente y las emociones humanas como materia prima. Y la ideología cumple su papel. El marketing, el patrocinio de clubes, los influenciadores digitales, los anuncios coloridos y las historias de ganadores ocultan la estructura de dominación. La ilusión del premio es fetiche. Transforma la relación social en relación con la mercancía, enmascara el poder real de la burguesía y naturaliza el sufrimiento. La esperanza del pobre es vendida como entretenimiento, la derrota presentada como responsabilidad personal. Pero Marx nos alerta: nada de esto es casualidad. El capitalismo es sistemático y los casinos online son apenas una versión moderna y cruel de la explotación de clase. La propaganda no es neutral. Es un arma ideológica, mantiene al pueblo anestesiado mientras la riqueza se concentra en manos de pocos. La especulación financiera de los bancos y la apuesta del trabajador en casinos digitales son caras de la misma moneda. En ambos casos, la economía se vuelve irreal, pero mientras los ricos especulan con protección, los pobres especulan con sus vidas. Cada billete, cada ruleta, cada clic compulsivo es una transferencia de riqueza, del salario a la fortuna, de la esperanza a la frustración, del trabajo al capital. No hay azar aquí, solo cálculo sistemático de explotación. Marx describió el capitalismo como un sistema que genera riqueza concentrada y sufrimiento generalizado. Hoy, los casinos digitales son la prueba viva de esa lógica en acción. Lo que es preciso comprender es que el juego online no es una elección individual. Es un campo de batalla de clases. Lo que se pierde no es solo dinero, sino libertad, tiempo y dignidad. La burguesía lucra no solo con la derrota material, sino con la alienación moral y psicológica. La ilusión de libertad enmascara la realidad de explotación. El azar no es un fenómeno natural, es manufacturado, sistemático y funcional al sistema que Marx denunció hace más de 150 años. Por último, la única salida es la conciencia de clase. No basta prohibir el juego, no basta educar individualmente. Es preciso entender que la lucha es estructural, política y colectiva. La crítica de Marx nos da la herramienta esencial: ver los casinos digitales como una pieza más del engranaje del capital, reconocer la transferencia de riqueza de quien trabaja a quien lucra y actuar contra esa lógica. Solo cuando comprendamos que el azar del pobre es en realidad explotación disfrazada, podremos luchar por alternativas reales: ocio libre, tiempo digno, justicia social y, sobre todo, emancipación de la mente humana de las garras del capital. El casino digital es la síntesis de la dominación capitalista contemporánea, sofisticada, invisible, global, pero como Marx siempre nos recuerda, donde hay explotación, también hay posibilidad de revuelta. Cada clic perdido, cada dato extraído, cada esperanza manipulada es un recordatorio brutal de que la lucha de clases no ha terminado. La mesa está puesta. La burguesía controla las cartas, pero la conciencia crítica aún puede voltear el juego. El verdadero premio no es el jackpot prometido por las pantallas, sino la libertad colectiva, la solidaridad entre trabajadores y la construcción de un mundo donde la esperanza no sea mercancía, sino derecho de todos. Si te gustó este video, también te gustará el próximo video. Mira el video que está apareciendo en la pantalla.